Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, compañero. Nosotros somos el grupo número 2 que está compuesto por Ricardo José, Zuleika Francisco y Joanna Díaz Aquino, quien le habla. Le estaremos hablando del capítulo 2 del tema Objeto de estudio de la ciencia de la actividad física y el deporte. A continuación, los dejo con Ricardo José, que le estará hablando un poco sobre el tema. Bueno, mi nombre es Ricardo José Cuevas. En este momento voy a exponer sobre el capítulo 2, que es el objeto de estudio de la ciencia de la actividad física y el deporte, junto a mis compañeras. Bueno, en este segundo capítulo abordaré un asunto que quedó aplazado en el primero. Me refiero al objeto de estudio de la ciencia de la actividad física y el deporte. O dejarlo más patente, la cuestión es dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué se estudia concretamente en el campo de la actividad física y el deporte? No es un tema baladí, de hecho no existe una visión unitaria al respecto, a pesar de que ha sido y sigue siendo un tema de interés para la comunidad científica especialista en este ámbito. El porqué de ese interés es bien claro. Si contáramos con un objeto de estudio concreto, estaríamos en posición de definir una ciencia específica para el campo de la actividad física y el deporte. Muchas figuras han sido las que se han aventurado a establecer un objeto de estudio de este campo del saber, como por ejemplo Parlevas, Kajikar y Gruppe. Ciencia de la actividad física y el deporte. En España, el título de grado que ustedes estudian se denomina Ciencia de la actividad física y el deporte. De ahí que utilice ese nombre para referirme a este campo del saber. ¿De dónde proviene esta denominación? Como expone Paredes en el 2003, se trata de un acuerdo adoptado por un índole academicista por el Consejo de las Universidades de la antigua INEF y las distintas facultades. Estas instituciones optaron por este nombre porque aglutina la corporeidad, la motricidad, el movimiento humano, así como el juego, así como el deporte. No obstante, este apelativo español no es adoptado internacionalmente, existiendo otras posibilidades al respecto. Aquí vemos en esta tabla las distintas denominaciones para el campo de la ciencia de la actividad física y el deporte. Vemos que por nombre está la quinantropología, como proponente Universidad de Lieja, país en Bélgica. Vemos también la conducta motriz, proponente Pierre Parlevas, país en Francia. Vemos también la ciencia de la actividad motora, como proponente Instituto de Medicinas del Deporte de Roma, país en Italia. Vemos también la ciencia de la motricidad humana, vemos como proponente a Manuel Sergio, país en Portugal. Vemos también la ciencia del ejercicio, proponente Universidad de Illinois, país en Estados Unidos. Esta amplitud conceptual en los términos que definen este campo del conocimiento no es casual y remite a un hecho de enorme trascendencia que ya fue referido en la introducción. No existe una definición clara y precisa del objeto de estudio de la actividad física y el deporte. Es por ello que, como se entiende en cada institución, se denomina este campo del conocimiento. Está muy interesante el tema objeto de estudio. Llegando a este punto surge la pregunta: ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia de la actividad física y el deporte? Para dominar esta pregunta debemos saber cómo debe ser un objeto de estudio, porque si no sabemos sus características definitorias, no vamos a poder concretar el objetivo específico de nuestro ámbito. Un objeto de estudio debe ajustarse, por un lado, al nivel de concreción y operatividad de todo conocimiento científico y, por otro lado, a un nivel de circunscripción suficiente que lo delimite como elemento claramente identificativo de una ciencia. José María Cajigal planteó que la educación física se ocupa de educar a partir del cuerpo, pero que no es una educación del cuerpo. Cajigal afirma que podríamos definir el objeto de estudio de nuestra ciencia como el hombre en movimiento y las relaciones sociales creadas a partir de esta actitud. Así, el mundo del deporte, hasta sus manifestaciones, son objeto de estudio de esta ciencia. El objeto de estudio de nuestra ciencia es el hombre en movimiento, así afirma
José María Cajigal. Según este autor, tendrían cabida desde las prácticas físicas espontáneas o las competiciones hasta el examen de la fibra muscular en movimiento o las relaciones sociales que se producen en el campo de las relaciones físicas. Sin embargo, Cajigal aclara que este objeto de estudio no tiene exclusividad, la ciencia del hombre en movimiento, pues lo comparte con otras ciencias como la anatomía funcional, la biomecánica, la fisiología y la psicología. En la búsqueda de una definición precisa y diferenciada del objeto de estudio, se afirma que la fijación estricta de fronteras es tarea que ha servido a muchas divagaciones y seguirá sirviendo sin que se lleguen nunca resultados definitivos. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Zuleika Francisco, pertenezco al grupo 2 y le estaré hablando de la pedagogía como ciencia que inserta la actividad física y el deporte. No obstante, Groot en 1976 nos dice que este encuentro es posible gracias a una gran interpretación de la interpretación amplia de la educación, entendiéndola como la instauración y afirmación del carácter humano del hombre en el mundo. Si se concibe así, la educación entra en ella no solo la educación física, sino con su intención de educar más o menos clara. Es en un sentido caracterológico. También entra lo que es lo social, lo estético o lo higiénico, sino también el juego libre del niño y del hombre moderno. Para Groot, en 1976, queda comúnmente denominado que la educación física y el deporte se encuentran en una teoría que es denominada educación física. Como afirma Rodríguez en 1995, se echa la falta un tercer elemento que es denominado el movimiento. Pero este puede ser la educación física es una teoría cuyo objetivo es la capacidad y el juego. Para concluir, recojo una cita de Groot en 1976 que sintetiza claramente en su teoría: la educación física estudia en el marco de la educación las consecuencias y las deducciones que se da en estos dos principios.